Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down y hoy le traemos nuestro primer mock draft en YouTube. Con el pick número uno, nosotros tenemos que los Jacksonville Jaguars obviamente seleccionan al quarterback de Clemson, Trevor Lawrence. Y es que no hay mucha explicación que dar. Trevor Lawrence es probablemente uno de los mejores talentos en los últimos 10, 15 o hasta 20 años. Y los Jacksonville Jaguars no tuvieron nunca una solución en los últimos 2 años. Gardner Minshew se le tuvo paciencia y dio algunos resultados que parecían prometedores, pero creo que si tienes a Gardner Minshew y del otro lado tienes a uno de los mejores mariscales de campo en los últimos 20 años, pues te quedas con el mejor mariscal de campo de los últimos 20 años. Claro, al final Lawrence, no solo de los últimos 20 años, ha sido catalogado como uno de los mejores quarterbacks colegiales de toda la historia y tiene una carrera que lo respalda, teniendo pues un título nacional, además de los partidos que ha perdido en su récord, que es un récord impresionante, han sido partidos pues muy importantes, tanto finales de bowls o la misma final nacional. Entonces yo creo que aquí no hay mucho que decir de Lawrence. Es un quarterback que es bueno en todos los aspectos del juego, que yo creo que lo único que tendría que mejorar un poco es su puntería, pero como conforme llegue a la NFL y empiece a trabajar con la velocidad que se lleva en la NFL, creo que es algo que va a poder pulir con todo lo demás que tiene. Y tenemos con el segundo pick en una clase plagada de mariscales de campo muy talentosos y con otro equipo que necesita mariscales de campo y más con la noticia que se acaba de dar a conocer hace un par de horas, tenemos que los New York Jets seleccionan al mariscal de campo de la Universidad de Brigham Young, a Zach Wilson, quien también tiene un talento bárbaro y que su Pro Day lo ayudó a subir escaños y a que la gente se diera cuenta de que sí es algo real, ya que los Jets tienen muchísimos picks para rodearlo de talento en los próximos 2 años. Sí, creo que este es un pick muy bueno para los Jets. A pesar de que yo creo que Sam Darnold no era el problema en los Jets, creo que Zach Wilson sí es una mejora sobre Sam Darnold. Y si todo le sale bien a los Jets, muy probablemente no vuelvan a estar en esta posición para tomar un quarterback con el talento de Wilson. Es un jugador que puede tirar largo, corto, puede salir y extender las jugadas por sus piernas. Yo creo que la única preocupación que podría haber en los Jets respecto a Wilson sería el tema de las lesiones, ya que tú ya ha tenido cirugías, me parece que en el hombro y en el codo, lo cual pues podría hacer dudar de su durabilidad, pero en cuanto a talento es un quarterback espectacular. Pero bueno, siguiendo con el pick número 3, tenemos que los San Francisco 49ers seleccionan al quarterback de Ohio State, Justin Fields. Fields que a pesar de que mucho se ha dicho que es un quarterback de Ohio State y que los quarterbacks de Ohio State no funcionan. Creo que este es un caso muy diferente al de los últimos años, como pudimos ver con Dwayne Haskins. Este es un quarterback, es el quarterback más rápido dentro de los quarterback tops que hay, es el más preciso, aunque muchas veces, sobre todo cuando viene el blitz o cuando tiene que salir y tirar fuera de la bolsa, llega a tener problemas o incluso quedándose dentro de la bolsa, pero creo que estos son pues los típicos problemas que suelen tener los corebacks que salen de colegial y que en un sistema como el de Kyle Shanahan, pues no se espera que un novato empiece desde el día uno y lo que se espera de él es que se quede un año tanto aprendiendo el ritmo de la NFL como el sistema que ya dije es muy complejo. Y es que es como dijiste tú, un jugador que pueden desarrollar. Y a pesar de lo que diga la gente y de las comparaciones que se hacen con el caso de Dwayne Haskins, creo que es distinto porque es innegable que un mariscal de campo que en el 2019 tiró 41 pases de anotación, 3 intercepciones, y el año pasado en una temporada reducida tiró 22 anotaciones y solo le interceptaron 6 veces, es muy difícil discutirle y sobre todo con lo que mostró en las semifinales contra Clemson. Creo que es un riesgo que pueden tomar los 49ers, que ya tomaron y que les va a hacer rendir si es que lo saben desarrollar, que yo creo que puede ser el caso. Y después tenemos en el pick 4 a un equipo que es una verdadera incógnita. No sabemos si es que van a cambiar su pick, si es que van a tomar un mariscal de campo, si es que van a tomar un arma para su mariscal de campo, si es que van a querer proteger a su mariscal de campo. Pero en nuestro caso, nosotros con los Atlanta Falcons seleccionamos al ala cerrada Kyle Pitts, quien es un talento bárbaro, quien tiene un físico bárbaro y quien, como ya platicábamos tú y yo en la mañana, Pepe, más que una ala cerrada, pareciera ser un mini Megatron. Es un joven con un futuro muy prometedor
y que creo que puede ser una opción muy buena para los Falcons si es que se quieren quedar con la opción de Matt Ryan. Sí, exactamente como tú ya decías, a mí también me parece que es un mini Megatron más que un ala cerrada y es como lo deben de ver, me parece que lo deberían de ver más como un receptor que como un ala cerrada, ya que a pesar de que también puede bloquear muy bien, su característica más predominante es su atleticismo y su habilidad como receptor. Al final, la temporada pasada me parece que tuvo 12 touchdowns, promediando como 17 yardas por cada vez que recibía, lo cual es una barbaridad para una ala cerrada, porque pues se supone que tú una ala cerrada la usas para pases cortos y pases seguros, se podría decir. Pitts creo que es el talento más grande que hemos visto en esta posición en mucho, pero que mucho tiempo en el draft, y creo que le podría dar otra cara a esa ofensiva de los Falcons, que de por sí ya es muy buena, con receptores como Calvin Ridley y Julio Jones, y con un Matt Ryan que también ya sabemos que es de los quarterbacks más constantes que han habido en la NFL a pesar de sus ya 36 años. Entonces creo que los Falcons, si planean hacer una reconstrucción en el futuro, teniendo a Kyle Pitts y a Calvin Ridley, creo que son dos piezas con las que puedes armar una ofensiva bastante competitiva en la NFL. Y en nuestro pick número 5, yo creo que uno de los picks más intrigantes que hay en este draft, los Cincinnati Bengals seleccionan a Penei Sewell, un tackle de Oregon, que este es otro de los talentazos que pocos se han visto con su atleticismo, su fuerza y su tamaño en esta posición en el draft. Es un tackle muy seguro, muy rápido, muy fuerte, que le va a cambiar la cara a la línea ofensiva a la que llegue. Creo que los Bengals aquí están en ese debate si tomar a Sewell, que es un tackle izquierdo que mínimo va a llegar al Pro Bowl en su primer año si no se lesiona y si todo sale bien, o a Jamar Chase, que fue pues el arma más importante que tuvo Joe Burrow durante su etapa colegial. Nosotros nos decantamos por Sewell, ya que al final Burrow viene de una lesión muy complicada en su rodilla, por lo que los Cincinnati Bengals, si quieren establecer un futuro con Burrow, tienen que protegerlo. La muestra de por qué tienes que proteger a tus mariscales de campo se dio toda esta temporada y y hasta en el Super Bowl, pero creo que los Bengals lo vivieron en propia carne, golpearon hasta que más no pudieron a Burrow, también a Brandon Allen cuando estuvo allí. Entonces lo que necesitan es a alguien que les cambie esa cara del juego y que proteja a Joe Burrow porque no se pueden permitir otra lesión. Ya encontraron a su mariscal de campo franquicia, ya tienen algunas armas interesantes. Creo que la prioridad que tienen con el pick tan alto que tienen en este año es proteger a Joe Burrow. Y pasamos a otro equipo que también está en una incógnita y que está a la expectativa de ver qué es lo que hacen los Falcons y los Bengals, pero con los picks que nosotros ya tuvimos con los Falcons y los Bengals, nosotros tenemos a Jamar Chase yéndose a los Miami Dolphins, ya que necesitan otra arma, y al no tener ya disponible ni a Penny Sewell, que también sería muy interesante en este equipo, o a Kyle Pitts, nosotros nos vamos con el mejor receptor de esta clase, un receptor muy ágil, y ya demostró qué es lo que puede hacer con los números que puso con LSU en el 2019 y que va a hacerle un acompañamiento muy interesante a otros como Davante Parker, como Will Fuller, quien acaba de llegar, como Mike Gesicki, y puede hacer que Tua crezca de una manera exponencial en este año. Ya sabemos que no tuvo la mejor temporada, pero es quizá porque muchas de las armas que tenían no eran de un calibre de titular para muchos equipos de la NFL, pero creo que pueden dar un salto interesante con las adquisiciones que se han hecho en esta agencia libre, con lo de Mike Gesicki, quien llegó hace 2 años, y con Jamar Chase, quien probablemente llegue en este año y que pueda dar un salto desde el momento que pise el campo. Así es, Chase, que es un receptor completísimo, al final sus estadísticas en el 2019 fueron 20 touchdowns y 1780 yardas, lo cual es una barbaridad. Tuvo un temporadón en LSU, siendo el receptor número uno sobre Justin Jefferson, que es un receptor que pues ya lo vimos la temporada pasada, lo que hizo en los Vikings, con una ofensiva cargadísima. Es un receptor que te puede hacer de todo, puede jugar en el interior o en el exterior, y que puede ser un verdadero receptor uno desde el día número uno en esos Miami Dolphins. Continuando con nuestro pick número 7, tenemos que los Detroit Lions seleccionan a Jalen Whittle, el receptor de Alabama. Whittle, a pesar de no tener unos números exorbitantes en esta última campaña, solamente tuvo 4 touchdowns y 591 yardas.
remarcando que esta pues fue una temporada donde no se jugó el calendario normal, como si fue en los números que vimos con Jamar Chase. A pesar de esto, Whittle se vio como un receptor bastante completo y que puede funcionar muy bien en la NFL, tiene buenas manos, tiene el físico adecuado para jugar en la NFL y al final creo que Jared Goff merece una oportunidad en Detroit y si le vas a dar esa oportunidad, pues también le tienes que dar algunas armas. Creo que Whittle puede funcionar muy bien allí. Es un pick interesante porque aquí, y ya con la ida de tanto de Golladay como de Marvin Jones, él sí llega a ser el receptor número uno de este equipo. Veremos qué es lo que puede hacer con un equipo de Detroit que tiene tantos huecos que nosotros nos decidimos por el primero que se nos ocurrió y por el mejor talento quizá que quedaba disponible. Pero como dices tú, creo que Jared Goff necesita armas y necesita una oportunidad, aunque sea mínima, con este equipo de Detroit que francamente es malo de demostrar qué es lo que puede hacer. Y pues no todo es malo en el hecho, valga la redundancia, de ser malo, ya que es muy probable que otra vez tengan picks altos en el próximo draft y que puedan irse de a poco reconstruyendo de la etapa de Matt Patricia, que fue francamente terrible. Y después seguimos con un pick que nos cambió totalmente porque en un principio, hace una semana, teníamos a Trey Lance yéndose a este equipo, pero ahora tenemos a los Carolina Panthers tomando a Micah Parsons, quien es un riesgo enorme, no por su nivel de juego ni por lo que puede llegar a ser, sino por su comportamiento. Ay, este fue muy difícil para nosotros porque pues Micah Parsons en muchos mocks está proyectado para irse muy abajo por lo mismo del comportamiento y han sido muchos los casos que hemos visto en años recientes de jugadores que poco a poco van bajando, bajando, bajando por esa misma razón, pero creemos que es un riesgo que pueden tomar los Carolina Panthers y que ya sabemos que los Carolina Panthers han tenido tendencia en los últimos años, en específico el año pasado por draftear del lado defensivo y creo que es una de las armas que puede ayudar al desarrollo de este joven equipo. Sí, yo creo que los Panthers, después del cambio por Sam Darnold, dejan muy claro sus intenciones en el draft. Y creo que Parsons puede ser ese verdadero reemplazo de Luke Kuechly. Al final, en su temporada en 2019, tuvo 5 sacks y 52 tacleadas. Tomando en cuenta que es un middle linebacker que no se especializa en llegarle al quarterback, pues 5 sacks son bastantes. Es un portento como atleta. Lamentablemente, como tú ya nos explicabas, José, tiene muchos problemas extra cancha y también ese puede llegar a ser un problema. Al final, puedes tener todo el talento del mundo, pero si no lo trabajas y no lo usas adecuadamente, pues de nada sirve. Yo creo que los Panthers pueden tomarse ese riesgo porque pues tampoco es un equipo que vaya a competir a día de hoy por el Super Bowl, ni siquiera por su división. Entonces, creo que si le sale mal, pues al final van a perder un pick importante, pero si le sale bien, este puede ser el jugador defensivo, el novato defensivo del año. Pero bueno, en el pick número 9 tenemos a los Denver Broncos tomando el que parece ser su quarterback del futuro en Trey Lance. Un Lance que a pesar de jugar en North Dakota State, que pues no es la división, perdón, no es el equipo que juegue en la división más complicada de la NCAA, tuvo unos números espectaculares en 2019, en donde tuvo 28 touchdowns por aire y sin ninguna intercepción. Lamentablemente, el único juego que le pudimos ver en 2020 jugó bastante mal, pero parece que Lance no se ve como ese coreback que pueda jugar en el primer año. Muchos incluso lo ponen que se podría perder sus 2 primeros años como titular y lo dejarían en la banca porque es un coreback muy verde, pero que también se ve que puede tener mucho talento, tiene una gran habilidad física, tiene una muy buena toma de decisiones, pero al final, como ya dije, contra universidades muy malas, en situaciones en donde pues nunca se le veía apresurado, complicado, simplemente cuando tiene que toma riesgos que no debe de tomar y siempre trata de solucionar todo con sus piernas, que en la universidad le funcionaba muy bien, pero cuando llegue a la NFL contra linebackers que manejan una velocidad bestial, pues eso no le va a funcionar. Pues creo que es un riesgo que también pueden tomar y que pueden ir desarrollando porque
se podría decir que es el seguro contra fracasos para Drew Lock, ya que pues hemos visto que Drew Lock no es ni de cerca lo que se había esperado de él o de un mariscal de campo que llegó en la segunda ronda. Y también tenemos que recordar que los Broncos no se especializan precisamente por tomar buenas decisiones al momento de draftear mariscales de campo, pero creo que en este equipo tiene las armas necesarias para tener un futuro bueno, ya sea con la opción Drew Lock en caso de que salga o con este seguro que le estamos poniendo al equipo de los Broncos con Trey Lance, quien como tú ya dijiste tiene un talento que se puede desarrollar y que si bien no está acostumbrado a la rivalidad o a la dificultad más bien de la NFL, puede ir tomando esa competitividad con sus compañeros y tomando experiencia poco a poco en los años de aprendizaje que tenga. Y ahora seguimos con otro equipo que es y que a muchos aficionados les interesará escuchar este pick. Tenemos a los Dallas Cowboys tomando a Patrick Surtain segundo. Y es que creemos que si bien se reforzaron y tomaron algunas armas en la agencia libre en su perímetro, aún así batallaron a montones en la temporada pasada y que con los picks de las próximas rondas pueden solucionar otras necesidades como lo son la línea ofensiva u otras necesidades más, pero creemos que la más importante para los Cowboys en este momento, perdón, es acompañar a los demás del perímetro con un arma tan buena como lo es Patrick Surtain, con un arma joven y con un jugador que está acostumbrado a la presión de lo que es jugar con un equipo demandante. Sí, además, al final Surtain jugaba en el mejor equipo y siempre defendiendo al mejor receptor del otro equipo. A pesar de esto, vemos que pues en 2020 nada más tuvo una intercepción, en 2019 nada más tuvo dos. Esto porque no hay que dejar que los números nos engañen, perdón. Al final, Surtain no es el tipo de corner que te hace la jugada espectacular y maravillosa. Surtain es un jugador muy inteligente que cubre muy bien y que siempre busca la tacleada antes que la intercepción, lo cual pues en realidad es lo ideal. Entonces, creo que mucha gente lo ha estado comparando con Trevon Diggs y Surtain es totalmente lo contrario, es un jugador mucho más inteligente y más maduro que Trevon Diggs y creo que le va a costar menos desarrollarse dentro de la NFL a pesar de que pues ya sabemos que es la posición más difícil para trasladar de la NCAA a la NFL. Y siguiendo con otro equipo de esta misma división, los New York Giants con el pick número 11 toman al ganador del Heisman, Devonta Smith. Devonta Smith, pues a pesar de ganar el Heisman y ser el receptor número uno del equipo campeón y tener un temporadón, al final siguen teniendo dudas porque por su físico más que nada, es demasiado delgado, tiene muy poco peso y eso al final te puede costar incluso lesiones o, o que no pueda ganar en el uno a uno contra los corners que hay en la NFL, que son mucho más fuertes que los que hay en el colegial. Entonces, al final creo que a Smith va a ser un receptor que le va a costar trasladar su talento de la NCAA a la NFL. No creo que vaya a tener un impacto inmediato como ya fueron los receptores tomados anteriormente en el draft, pero creo que los Giants son un equipo que está en reconstrucción y que deberían de tomar este riesgo sí o sí si Devonta Smith está disponible en el 11. Y es que las armas que tienen o que van a tener atrás de Kenny Galladay no nos han mostrado mucho o no nos dicen mucho como lo han sido Sterling Shepard o Darius Slayton. No, ninguno de ellos pareciera ser la opción para receptor 2 de los Giants atrás de Kenny Galladay. Y creo que es un proyecto muy interesante el de Devonta Smith, porque ya sabemos que tiene el talento, porque no cualquiera gana el Heisman, pero que como dices tú, necesita demostrar que a pesar de su físico va a rendir. Yo creo que así va a ser y que va a ser una buena opción para los gigantes que poco a poco están tomando armas para rodear a Daniel Jones y que Daniel Jones no tenga ningún pretexto, digámoslo así. Y tenemos a otro equipo de esta misma división en las Águilas de Filadelfia, quienes pues ya tomamos todas las opciones que a los aficionados de Filadelfia les gustaría escuchar, pero tenemos la propuesta y la selección de JC Horn, quien es un corner de South Carolina, muy aguerrido y que tenemos la comparación nosotros con Jalen Ramsey, ya que ha estado entrenando con él y que tiene ese mismo espíritu guerrero y que le puede ayudar mucho a un Darius Slay que batalló demasiado la temporada pasada y a un perímetro que no es ni la mitad de lo que solía hacer
en el 2017, por ejemplo, y que además es una defensa que está en total reconstrucción porque prácticamente tienen huecos por todos lados, pero creemos que el jugador más interesante y que le puede gustar a la afición de Filadelfia, que es una afición muy exigente, es un jugador con carácter como lo es Jaycee Horn. Sí, como tú ya dijiste, Jaycee Horn es un guerrero, es un jugador también muy físico y que le va a venir muy bien a la secundaria de Filadelfia, que como tú ya dijiste, desde que ganaron el Super Bowl, cada vez ha venido a menos, y creo que es una de las áreas más importantes que deberían de cubrir. Continuando con el pick número 13 tenemos a Los Ángeles Chargers, que seleccionan al tackle de Northwestern, Rashawn Slater. Creo que aquí los Chargers se llevaron un poco la lotería porque Slater está pronosticado para irse incluso en el top 10. Al final es un tackle que también puede jugar como guardia, tiene esa dualidad. Entonces se hablaba de que los Chargers iban a buscar más bien un guardia que un tackle, pues aquí tienes a las dos cosas en un jugador. Es un jugador talentosísimo, tuvo un excelente partido específicamente, yo recuerdo, contra Ohio State, enfrentando a Chase Young el año pasado, en el 2019. Si usted es fan de los Chargers, le aconsejo de verdad que vaya a ver este encuentro y que vea lo bueno que es Slater. Entonces, al final, Herbert tuvo un muy buen primer año, pero se le veía que lo presionaban muy fácilmente. Entonces, creo que dándole un poco más de ayuda en la línea y conservando a sus principales armas ofensivas, a excepción de Hunter Henry, creo que los Chargers podrían dar un salto de calidad en la próxima temporada. Y es que los Chargers en los últimos 10 o 15 años, más que nada en los últimos 10, no se han caracterizado por tener una línea ofensiva que sea consistente y es de lo que adoleció los últimos años en los Chargers, Philip Rivers. Y creo que esta es una buena opción porque, como ya dijimos en la selección de los Bengals, proteger a tu mariscal de campo es importante y más que nada ahora que es joven y protegerlo de una lesión. Entonces yo creo que, como dijiste tú, se sacaron la lotería porque también es un talento y una fortaleza y que creo que puede ser también de impacto inmediato como el primer tackle ofensivo que ya dijimos en nuestro mock. Y tenemos otro jugador en la línea ofensiva en nuestro siguiente pick con los Minnesota Vikings, Elijah Vera Tucker, quien es un liniero ofensivo interior y que puede ser también de impacto inmediato porque ya sabemos que la línea ofensiva de los vikingos, sobre todo en esta temporada y en el depth chart de este mismo momento, es muy endeble. Es muy endeble a pesar de las elecciones que han tenido en los últimos años, en particular el año pasado, y Kirk Cousins necesita ayuda y también necesitan ayuda para Dalvin Cook y abrirle esos huecos. Sí, al final Elijah Vera Tucker es un tackle de USC. Bueno, jugó como tackle en USC, pero por su físico es claro que a donde llegue va a jugar como guardia y se va a desempeñar mucho mejor como guardia. Sin duda el mejor liniero interior, se podría decir natural, porque al final Rashawn Slater, creo que tomándolo con el pick número 13, pues te conviene más ponerlo como tackle que como guardia. Vera Tucker va a ser un jugador de impacto inmediato para los Vikings, que de por sí ya tienen un muy buen juego terrestre y la protección a Kirk Cousins va a ser mucho mejor, lo que hará que esa ofensiva sea tremendamente explosiva. Y con el pick número 15 tenemos a los Patriots seleccionando a Jeremiah Owusu-Koramoah, el linebacker de Notre Dame. Tuvo 41 tacleadas en el 2020 y solamente 1.5 capturas al coreback. ¿Esto por qué es? Owusu-Koramoah es un linebacker, un middle linebacker, que también puede llegar a jugar como safety en algunas jugadas. Es muy bueno en cobertura y creo que le va a venir muy bien a esa defensiva de los Pats, que de por sí ya van a traer de vuelta a varios jugadores importantes de su defensiva que se perdieron la temporada pasada por el COVID. Y pues creo que es la mejor opción a pesar de que los Patriotas necesitan más una arma a la ofensiva, pero creo que esa necesidad la puedes ir llenando en las próximas rondas y con las próximas selecciones que tengas. Y esta es una selección también para el futuro porque los linebackers de los Patriotas y en especial Dante Hightower se podría decir que ya es un veterano y además con un talento que tienes como el de Augusto Caramoa, pues no lo puedes dejar pasar. Creo que, y he leído en las redes sociales que es de los pocos
jugadores a la defensiva que los aficionados de los Patriotas ven con buenos ojos para llenar ese hueco y que ven con buenos ojos para tomar en este draft. Entonces yo creo que es una muy buena opción si es que no te cae un arma ofensiva. Y tenemos un equipo como los Arizona Cardinals con nuestro pick 16, tomando a un cornerback como lo es Caleb Farley de la Universidad de Virginia Tech, y quien, pues en los últimos años ya sabemos que los Cardinals han tomado picks defensivos en la primera ronda, en específico el año pasado, y que este sería un pick que a pesar de las dudas que ha dejado por su lesión, puede ser interesante y para llenar además el hueco de Patrick Peterson, quien ya sabemos que se fue hacia el norte, hacia Minnesota en esta temporada baja, en esta agencia libre. Así es que nosotros tenemos a Caleb Farley con el pick 16. Así es, cerrando esta primera parte del mock draft tenemos a Farley, un jugador que en el 2019 tuvo 4 intercepciones y solo 14 tacleos, lo que nos demuestra que es como el opuesto a Patrick Surtain. Este es un jugador que también es físicamente muy superior a los demás prospectos en esta posición que tenemos, muy completo, pero que lamentablemente ya ha tenido un par de lesiones en la espalda, que eso podría ser preocupante para un equipo del top 10 y por eso lo tenemos en el pick 16. Incluso hay gente que cree que va a caer más. Al final, Farley estaba proyectado para ser alrededor del top 8, top 7, pero yo lo veo muy bien en los Cards, que tras la salida de Patrick Peterson, que tampoco ya no hacía mucho en esa defensiva por su edad más que nada, lo veo bien para ese relevo generacional. Pero bueno, espero que le haya gustado esta primera parte del mock draft. Esperen unos días la segunda parte con el pick del 17 al 32. Síganos también en todas nuestras redes sociales como Primer Down, ya sea en Facebook, Instagram o aquí mismo en YouTube, donde se podrá informar de todo lo que pasa en la NFL. Ya vimos incluso varios trades en este off-season. Tuvimos el trade de San Francisco, el de los Eagles, el de Miami, obviamente. O sea, esos dos. También tuvimos el de Sam Darnold a las Panteras de Carolina. Este offseason está buenísimo. Síganos para que no se pierda de nada. Nosotros somos Primer Down. Muchas gracias.